vamos a estar ahí viendo en Génesis capítulo 21. Ahora, antes de comenzar en lo que es Génesis 21, les voy vamos a resumir qué es lo que hemos estado en Génesis, porque ha sido un largo trayecto del cual posiblemente alguien me preguntaba hoy, ¿estamos en Génesis 19 o Génesis 20? Le digo Génesis 21 y dice, ay, pero es por esto que de antemano ya había preparado lo que es un resumen. Ahora quiero empezar con esto, Génesis. El libro del Génesis en el original es el Toledot, o lo que es los principios o el principio. En primer lugar vimos lo que es el principio, cómo Dios creó los cielos y la tierra ahí en Génesis 1. Génesis 2 nos habla acerca o nos da lo que es en Génesis 1, 26 y 27, lo expande en Génesis 2 y nos dice más concretamente cuando Dios creó al hombre y a la mujer. A su imagen la Biblia enseña que los creó. De ahí no solamente vimos cómo Dios creó las constelaciones, cómo Dios interviene y es el creador de todo lo creado. Hay un canto, un himno en inglés que me gusta mucho y que dice que Él mueve las estrellas, cada una de las constelaciones como candelabros. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios. Ahorita me gusta mucho el video que hicieron para expositores este año. Y a grandes rasgos vimos la magnificencia de Dios, vimos lo que en teología se conoce como la inmanencia y la trascendencia de Dios, que Dios trasciende todo lo creado, todo lo hecho, toda la creación. Él no es contingente, es decir, Él no está cercado por la creación, sino que Él está más allá de lo creado. Pero a la misma vez Él es un Dios que está con nosotros. La Biblia dice en Isaías que Emmanuel, Dios con nosotros, vendría a este mundo. Pero sucede algo en Génesis 3 y esto es lo que sucede. El hombre cree más, o el ser humano piensa tener la razón, piensa tener el suficiente conocimiento para hacer decisiones de acuerdo a lo que él cree mejor. Entonces vemos que Eva y Adán incurren en lo que es la transgresión. A partir de ahí hubo una separación entre Dios y el hombre. Hubo una separación que Dios solamente podía remediar, y vimos que aunque el hombre, el ser humano, trató de hacer hojas, trató de coser hojas de higuera, hojas de rama, para hacerse su propia vestimenta, su propia ropa, para estar delante de Dios, es Dios mismo quien desde el principio tuvo que hacer un sacrificio y mató a 2 animalitos para cubrir a este ser humano. Y una vez alguien le preguntó al doctor Sproul lo siguiente: ¿por qué Dios fue tan malo, si lo puedo poner de esta manera, al castigar al ser humano? El doctor Sproul, en su muy cotidiana manera, esperen. Les responde: ¿cómo? Esta criatura que fue creada del polvo de la tierra, esta criatura que no tuvo en cuenta la magnificencia, la gloria de aquel que lo creó, incurrió en la transgresión. Y aquella ley que había, el día, Dios les había dicho: el día que pecares ciertamente morirá. Pero aquella persona no murió, sino que Dios mató a alguien más y pasó su transgresión sobre alguien más. En este caso, los animalitos. Y tú me dices, dice el doctor Sproul, que ese Dios es injusto. No. Y en medio de toda esa injusticia, ahora sigo yo, en medio de toda esta injusticia, vemos que capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, la tierra se depravó a tal grado que Dios dice: ¿sabes qué? Me pesa haber creado al ser humano. Dios se encuentra en medio de una generación perversa. Dios se encuentra un hombre que halló gracia delante de Dios, y su nombre era Noé. Y a través de Noé,
Dios utiliza a su familia, él, su esposa y sus hijos con sus esposas, y los guarda de la devastación total. Después de la familia de Noé, Dios escoge a Sem. Y del linaje de Sem llegamos al capítulo 12 en Génesis. Y Dios llama a alguien, a un hombre, a un pagano, a un idólatra de la tierra de Ur de los Caldeos, y su nombre es Abraham. Y Dios le dice: salte, vete de tu tierra y de tu parentela, que yo quiero hacer de ti una nación grande. Y yo te voy a bendecir, y aquellos que te bendigan van a ser bendecidos, y aquellos que te maldigan van a ser maldecidos. Y Abraham sale sin saber en dónde iba, sale sin saber quién es este Dios que le está hablando. Y el autor de Hebreos nos dice que él salió por fe, no sabiendo a dónde iba, no conociendo a dónde iba, pero confiando en el Dios que le había llamado. Y Dios no solamente le habla y le dice: ¿sabes qué? Sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Dios le dice: ¿sabes qué? De tu simiente, aquello que se perdió en Edén, yo voy a levantar a alguien. Para que después veamos en el Nuevo Testamento que en Abraham, por la simiente de Abraham, esto es Cristo, vino la redención. Pero regresándonos unos siglos antes, Abraham creyó a Dios, y la escritura dice que le fue contado por justicia. Sin embargo, Abraham tuvo ocasiones en las cuales fluctuó, en las cuales falló. Y vemos que suceden diferentes situaciones en las cuales él teme más al ser humano, él teme más al poder humano y no confía en Dios. Sara, su mujer, de igual manera, ve la manera o la forma, la calidad, si lo puedo poner de esta manera, en que sus cuerpos están, el estado en que sus cuerpos están, y dice: no es posible que ya vaya yo a tener un hijo. Pero Dios le reafirma en capítulo 15 que no es por lo que Abraham pueda hacer. Y no sé si recuerdan que Abraham en ese sueño ve a unos animales que están partidos por la mitad, uno a un lado y otro al otro. Pero él solamente ve una olla, una olla caliente con fuego pasando por en medio de este ritual. Y no es un ritual, es una forma ceremonial que antes, en la antigüedad, se hacían el pacto, y aquel que no guardara el pacto iba a ser como una de estos animales. Y simple y sencillamente una persona, alguien pasó. Abraham no pasó, puesto que él estaba viendo el sueño, pero Dios es quien pasó por en medio. Ahora, ha sido a grandes rasgos un poco del resumen, o un resumen para lo que es la introducción a lo que va a ser el mensaje de hoy. Dios por sí mismo prometió traer la redención a través de la descendencia de Abraham. Él creó el mundo, Él creó todo lo existente. Pero como les mencioné, estas dos pequeñas palabras o grandes palabras, aunque Él trasciende todo lo que existe, Él está con nosotros y cuida de su creación. Él no es un actor secundario en la creación. Él no es un actor secundario en las relaciones interpersonales. Él no es un actor secundario en la historia. Él es el actor primario de todo. Ahora, con esto en mente, yo quiero que vayan, por favor, al capítulo 21 de Génesis. Capítulo 21, verso 8. Y solamente para añadir un dato más a este resumen. Dios le había hecho la promesa a Abraham cuando él tenía 75 años. 75 años de edad.
Y aproximadamente la promesa vino a ser una realidad cuando Abraham tenía 100 años de edad. Y esto lo vimos, si usted gusta ir, no sé si está en YouTube o no sé, en Facebook creo que también. Pero ya vimos o ya estudiamos cuando Isaac nace y cuál fue la promesa. Pero hoy vamos a ver un pequeño resumen acerca de esto. Pero el énfasis hoy no va a ser totalmente o meramente en Isaac y Sara y Abraham. Pero hay unos actores que podemos llamarlos secundarios o terciarios. Y estos van a ser Agar e Ismael. Pero yo quiero que recuerde esto. Aunque vemos nosotros estos actores, estas personas en la Biblia, estos characters le llaman en inglés, recuerde que Dios es el actor primario, Él es el orquestador de toda la historia. Y con esto en mente, Génesis 21:8, por favor, mire lo que dice y si gusta, por favor, ponerse en pie. Vamos a leer los primeros versículos, Génesis 8 al 14, por favor. Génesis 21:8 al 14. Si gusta seguirme con su vista, por favor. Dice de la siguiente manera: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, por favor, te pedimos tu gracia, Señor, para poder aprender más de tu palabra. Señor, dame la gracia para poder explicar, para poder exponer esta palabra, Señor, a tus hijos. Señor, que sea de edificación para cada uno de nosotros, de consolación, y también que redarguya nuestros corazones. Señor, somos simple y sencillamente vasijas que resuenan, si no es por que tu Espíritu obre, Señor, en nosotros. Así que te pido que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mí y tenga esa receptividad, o ayude a mis hermanos a tener la receptividad para tu palabra. Todo pongo en tus manos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar, amado. Dios les bendiga. Ok. Una de las cosas que más estuve batallando es el título de esta enseñanza, de esta predicación. Y puesto que podemos tener diferentes temas en esta narrativa, pero una de las cosas que creo que fueron necesarias para enseñar, o fue necesaria, es el aspecto en el cual a pesar de las situaciones, y por esto les hacía mención de lo siguiente, de que la historia, y escuché una vez a alguien decir que la historia es la historia de Dios. Y esta enseñanza está titulada Una dolorosa despedida, y la traté de dividir, estos son los puntos que voy a estar siguiendo ahí en el
el primer punto del verso 8 al 11 va a ser la descendencia de Abraham. Del verso 12 al 14 va a ser la obediencia de Abraham. Y por último voy a tener la providencia de Dios. Primero la descendencia de Abraham. Segundo, la obediencia de Abraham a Dios. Y tercero, la providencia de Dios. En este caso para con Agar y la familia de Abraham en general. Quiero comenzar ahí en el verso 8 y dice, y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Ahora, recordemos, y esto vuelvo al punto de los 100 años de Isaac, de los 100 años de Abraham, perdón. 25 años había esperado Abraham por la promesa de Dios. A la mitad de esos 25 años aproximadamente, la fe de Sara y la fe de Abraham había desfallecido, a tal grado que en el capítulo 16 de aquí de Génesis, Sara le dice a Abraham, ¿sabes qué? Dios me ha hecho estéril. No le dijo, ¿sabes qué? Soy estéril. O ¿sabes qué? Abraham, a pesar de que todo esto se ve contrario, a pesar de que la situación en la cual estamos viviendo, ¿sabes? Hay que esperar en Dios, hay que seguir, hay que creerle a Dios. Sara pausó su fe tuvo un quebranto en vez de un quebrantamiento. La fundación de lo que ella creía fue conmovido, cayó y ella dijo, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué, Abraham? Dios me ha hecho estéril. No tengo hijos, no te he dado un hijo. ¿Y sabes qué? Eliezer, lo más probable, lo vimos en el capítulo 15, es el quien te va a heredar. Pero, mira, y Agar, lo más probable, es una de las siervas, como es egipcia, que el faraón le dio a Abraham Abraham y a Lot y a los demás cuando estuvieron en Egipto, y por causa de Sara, ellos tuvieron dificultades. Pero ahora, ese es otro cantar. Agar o Sara tenía una sierva y le dice, ¿sabes qué? Ven, allégate a mi sierva y por medio de ella vamos a tener un hijo. Ahora, la costumbre era de que probablemente si la mujer no tenía un hijo, podía, o el marido podría tomar una mujer o tomar una concubina, para que el hijo de esta mujer o de la concubina fuera el hijo del matrimonio, y entonces ellos lo adoptaban, si puedo ponerlo de esta manera, o ella lo tomaba y venía a ser su hijo. Sin embargo, la cuestión no le salió a Sara como ella pensaba. Ella se desesperó, ella no esperó en Dios, ella no creyó a Dios. Y sucede lo inesperado. Agar, nuevamente, Agar la ve con desprecio porque de inmediato se encontró encinta. Y dice Sara a este Abraham, ¿sabes qué? No la quiero más aquí, échala. Ahora, todo esto usted lo puede leer en el capítulo 16, y es una narración en la cual podemos ver en el capítulo 16 y 17 de Génesis las circunstancias y la falta de fe que vemos en Sara y en Abraham. Pero a través de todo esto, amados, vuelvo a nombrarlo. Nuestros errores son, o nuestra impaciencia, nuestros pecados, nuestra falta de cordura a veces, no está fuera del plan, del propósito y del pensamiento de Dios. Dios va en el capítulo 18 y le dice, en el capítulo 17 y 18 le reafirma a Abraham, yo te voy a dar un hijo de Sara. Sara se ríe, no lo cree, por eso Isaac, su nombre es Risas, es llamado Risa, porque Sara en su incredulidad no le creyó a Dios. Pero hay algo que tenemos que notar,
y es lo siguiente. Dios utiliza el despropósito humano para traer un propósito divino. Voy a tratar de remarcar esto. Dios utiliza despropósitos humanos para traer un propósito divino. ¿Ok? El plan, el propósito de Dios a través de la historia de la humanidad es redimir a aquella creación, a aquellos hombres, a aquella humanidad que había cedido ante el pecado, que había creído una serpiente más y había incurrido en el pecado y por lo tanto estaba alejado, fuera de la ciudadanía de Dios. Y la Biblia dice que en Romanos que todos hemos pecado en Adán, puesto que Adán es la cabeza de la humanidad. Pero en Cristo, aquel que cree en Cristo puede ser redimido. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con Ismael y con Isaac? Y esto es lo que vamos a ver. Primeramente ahí en Génesis 17, si gusta ir conmigo, Génesis 17, 15 al 22, dice lo siguiente: y dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer. Génesis 17, 15, ok. Dice de la siguiente manera: dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y mire, creyó. No, se rió, dice, y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años, ¿ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años, ¿ha de concebir? O sea, Dios, ¿en serio puedes hacer esto? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído, y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Ahora esto que viene es muy importante. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Aunque Sara y Abraham habían tratado de formular un plan de acuerdo a lo que ellos pensaban, de acuerdo quizá a las costumbres, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la sociedad de ese entonces, ellos pensaban, así le vamos a ayudar a Dios, así vamos a hacer que Dios cumpla sus promesas. Pero Dios dice, no. El plan no es a través de Ismael, sino el plan y el pacto, el propósito perfecto de Dios es a través de Isaac. Vaya conmigo a Gálatas ahora. ¿Cuál es la referencia? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo podemos ver este pasaje con un poco más de claridad? Gálatas 4, por favor. Gálatas 4, esta historia que es una narrativa, el apóstol Pablo utiliza este pasaje y nos enseña una realidad espiritual muy fundamental. 4:29, por favor, Gálatas 4:29. Voy a empezar en el 28. Mire lo que dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ahí, vamos a parar ahí tantito. Somos hijos de la promesa. Aquí hay algo que sucedió, y ahora no quiero tomar a Ismael como que es el malo del cuento, no.
Pero aquí hay algo que está sucediendo. Primeramente, vemos en la narración en Génesis 19, en Génesis 21, que este Isaac, Génesis 21, 8 y 9, vamos a leer el 9, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Esta pequeña confrontación que sucede aquí, el apóstol Pablo la utiliza para enseñarlos lo que dice más esclarecidamente ahí en Gálatas 4, 28, 29 y 30. Y hay algo aquí que tenemos que tener muy en cuenta. Uno es el hijo de la promesa, Isaac. El otro es el hijo que es concebido de acuerdo al esfuerzo humano. ¿Ok? Pero en esta situación vemos lo siguiente acerca de Ismael. Probablemente ya era un adolescente, aproximadamente 16 a 17 años. Segundo, nació porque Sara no supo esperar y quiso hacer las cosas de acuerdo o como ella pensaba que eran correctas. Tercero, era parte de la descendencia de Abraham. Y cuarto, aunque era parte de la descendencia de Abraham, el plan de Dios no era redimir a la humanidad a través de los esfuerzos humanos, sino a través de la promesa fiel y fidedigna de la palabra de Dios. Esto es en Isaac. Ambos eran hijos de Abraham. Ambos eran descendencia de Abraham. Isaac fue prometido. A Isaac o con Isaac sería confirmado el pacto, la promesa. Pero Dios no desestimó totalmente a Ismael. Le hizo un reino, lo engrandeció, puesto que era hijo de Abraham. Pero a Isaac, en Isaac, Dios cumplió su promesa. Gálatas 4, 28 en adelante dice: así pues, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ahora, esto es lo que les comento. El apóstol toma esta escritura, este pasaje en el Antiguo Testamento, y dice lo siguiente: ¿sabes qué? Toma esta realidad histórica y la pone en un plano espiritual, en un plano en el cual Él quiere enseñarnos una verdad que ha sido revelada a través después de la venida de Cristo, y es lo siguiente: que la carne para nada aprovecha, pero el espíritu para todo. El ocuparse en el espíritu aprovecha, puesto que tiene promesa no solamente en la vida presente, sino en la porvenir. Aquellas cosas, amados, que son hechas conforme a nuestro ímpetu, nuestro deseo, nuestras ganas, nuestra enjundia, muchas veces terminan mal. Y yo soy el primero que puedo darles testimonio de eso. Una de mis virtudes es que no soy paciente. En vez de ser paciente, a veces mi esposa es la que tiene que decirme: hey, Ángel, bájale 2 rayitas.
Y anda uno así que, y luego cuando se nos mete uno, creo que fue el pastor o José, no sé quién fue el que dijo, cuando se nos mete algo a los hombres en la cabeza, lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. Y aunque la esposa diga que no, a veces ahí vamos de tercos. Y amados, muchas veces somos así con Dios. Muchas veces Dios dice, ¿sabes qué? No te conviene esto no es lo más beneficioso para tu vida, para tu familia, para tu carrera, para tu trabajo, para esto, lo otro. Pero yo ahí quiero ir y yo quiero hacer eso. ¿Y sabe qué? Muchas veces Dios dice, ok, es lo que quieres hacer.